Hola, buenas. Mi nombre es Mónica Fernández Jiménez, para quien no me conozca y esté viendo este vídeo. Y nada, lo primero es darle un cariñoso saludo a todo el mundo que va a ver este vídeo, que va a compartir estos minutos conmigo. Nada, el vídeo va a constar de un tema que creo que en estos días está siendo bastante hablado y le vamos a dar un enfoque cultural. Quiero hablaros de enfermerías y vacunas. Esto está muy relacionado y el Ayuntamiento del Borges, por la Semana Cultural 2020, pues me pidió colaboración y que si no me importaba pues de realizar un vídeo de la temática que yo eligiera. Y creo que esta puede ser interesante. Así que, enfermería y vacuna. Vamos a por ello. Pensaréis todos y todas cuando decimos enfermería y vacuna, estaréis pensando que voy a hablar de la administración de estas vacunas, que es el famoso pinchazo. No, vamos a tomar un enfoque histórico, ¿vale? La importancia de las vacunas y su historia creo que es fascinante, y sobre una enfermera española que es muy importante con respecto a la historia y la evolución de las vacunas, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco. Y nada, lo primero que deciros es que como esto va a ser ya en diferido, si tenéis alguna duda, pues la dejáis en comentarios, o también dejaré mi correo de contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere informarse sobre algo más. Y también el enlace de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud por si queréis echarle un vistazo o lo que sea. Siempre digo y siempre diré que el que olvida su historia está condenado a repetirla, por lo tanto, qué mejor manera que recordar esta historia. Voy a dejar claro lo primero, que la vacuna es uno de los principales instrumentos y el más efectivo para prevenir enfermedades. Es la prevención que más se utiliza, que más resultados da y que más vidas ha salvado en todo el mundo. Hablar de la historia de la vacuna es hablar de la historia de la viruela, porque la viruela es una de las primeras enfermedades que se ha erradicado. Entonces, creo que es importante repasar la historia de la viruela. Cuando ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que se había erradicado, fue en 1977, relativamente hace poco. Pero el inicio de la vacuna de la viruela es cuanto menos interesante y crea un montón de controversia. En 1980 la OMS certificó la erradicación de la enfermedad, una enfermedad infecciosa que se transmite al toser, por la saliva, no sé si os suena de algo. Te da fiebre, rojece, y es lo más significativo es que se forman como unas rojeces en el cuerpo, o se formaban, que cronificaban a ampollas y a pústulas, a heridas, ¿vale? En el exterior del cuerpo, sino en el interior. Entonces formaba cuadros graves, dolor, sangre. La mortalidad de la viruela estaba más o menos entre los porcentajes del 20 y el 50%, en su época, contexto en el siglo XVIII, ¿vale? 18-19. Bueno, ¿dónde y cuándo se cree que se originó la viruela? Pues la viruela se cree que se originó o apareció en India o en Egipto hace ya más de 3000 años, es decir, estamos hablando de antes de Cristo. Una de las primeras víctimas conocidas fue el faraón egipcio Ramsés V, que murió en 1157 antes de Cristo. Y sus restos, cuando sacaron al faraón de su tumba momificada, pues vieron las marcas de viruela. A partir de Egipto, pues nos vamos luego a India y China. En India y China utilizaban un método que se llama variolización, que consiste que con ropa o costra de personas que están enfermas de viruela inmunizaban a otras personas sanas. Es decir, una persona que está pasando la viruela, recogemos, por así decirlo, las costras, la machacamos
y se la transmitía a través como de una trompetita de metal a otra persona. El polvo de pústula. Esto, por así decirlo, este descubrimiento se le atribuye a una monja budista de la montaña Meichan, es decir, una monja que era budista y vio que a través de este método podía inmunizar a mucha gente, que a través de este método pues no cogía la enfermedad o con tanta gravedad como otras personas que no tenían defensa. Eso específico. 1222, vamos a situarnos en 1022, 1053 después de Cristo, ¿vale? Vamos a Egipto, 3000 antes de Cristo, y ahora aquí estamos ya en 1022 después de Cristo. Pues todo esto ocurría en Asia, pero en Europa y América no ocurría lo mismo, no había conocimiento, no había ese... Entonces pues no es hasta 1721, que esto poca gente lo conoce, que una inglesa, Lady Mary Morley Mongaw, perdón si no lo he pronunciado como he debido, que fue una mujer aristócrata, escritora, era viajera, y se casó con un miembro del Parlamento inglés. Y a este hombre, que se llamaba Edward Morley Montagu, pues le hicieron embajador sublime de la puerta del Imperio Turco. Entonces Lady Mary, como ella tenía muchas inquietudes, lo acompañó a este viaje porque tenía que ir allí y resolver pues una serie de cuestiones, de mercados, de intereses, y lo acompañó al viaje en el Imperio Otomano. La historia de este viaje ella la tiene escritas las cartas de la embajada turca. Era común en aquella época que tu hermano, tu padre, alguien cercano a ti hubiera muerto de viruela, porque es una enfermedad muy mortífera, muy contagiosa, y que estaba lo mismo en una clase social que en la alta clase aristócrata. Y con la experiencia de haber visto morir a su hermano, observa lo que hacen en ese imperio con las pústulas de la viruela y utilizan el método de la variolización, 3 líneas o 4 con un bisturí o con un objeto cortante, y ahí te ponían en contacto con sustancias o pústulas o cualquier otra sustancia que estuviera infectada de viruela de otra persona que estuviera pasando la enfermedad, ¿vale? Se llamaba variolización. Entonces ella, cuando llegó a Inglaterra, a través de este método vacunó a su hijo. Y es que los hijos de ella y los que sabían eso, la variolización, no enfermaban. Bueno, pues años después llega aquí el punto de inflexión. Tenemos que trasladarlo a 1796. Y este hombre es Edward Jenner. Edward Jenner cogería todo lo que sabía esta mujer, que la podemos catalogar de enfermera, ¿vale? Porque su formación, y bueno, ya sabemos lo que pasa con la mujer en la historia. Edward Jenner que lo va a trasladar a una forma científica. Edward Jenner se considera el padre de la inmunología, ¿vale? Es inglés, investigador, médico rural y poeta. Es el 8º hijo, tuvo un hermano fallecido a los 5 años de edad, del que cogió su nombre. Y a los 8 años, en Berkeley, donde él vivía, hubo un brote de viruela, era pequeño. Entonces, sus padres, que habían muerto cuando él era muy pequeño, él queda cuidado de una tía, y a él y a sus hermanos, sus tíos, le deciden practicar la variolización, lo que hemos dicho de las 3, de lo que aportó Mary, de allí, llevaban al boticario del pueblo, le hacían un corte hasta que sangraba, donde el boticario de este pueblo, de su pueblo, Berkeley, el señor Bolton, aplicaba un contenido purulento de una vesícula de alguien que estuviera enfermo de viruela, ¿vale? Después, lo que hacían es que tapaban la herida con un vendaje limpio
y guardaban 40 días de cuarentena. ¿Vale? Berkeley tenía un ambiente muy campesino. Berkeley era un pueblo muy pequeño, tipo Argoje, y a Jenner pues le encantaba escribir, vivir en la naturaleza, le interesaba pues todo lo relacionado con la medicina, y empezó su estudio y empezó a investigar sobre la viruela. Entonces imaginaros en un pueblo donde el ambiente era campesino, ganadero, él empezó a observar que las mujeres otra vez, que ordeñaban las vacas, y estas vacas tenían la viruela vacuna, no enfermaban de viruela. Dice, yo ya tengo la viruela vacuna porque ordeño a las vacas, y se le veía como tenía las heridas en las manos de ordeñarle las tetas de las vacas, de las ubres, que las vacas desarrollaban heridas. Pues ella decía, yo ya he tenido la viruela vacuna, no me voy a infectar de la viruela humana. Entonces a Edward Jenner, ¿qué forma podemos inocular la viruela vacuna a las personas? Entonces encontró a Sara Nelmes, que era la ordeñadora que le contó, que tenía pústulas frescas de una vaca llamada Blossom. Le tenía puesto el nombre a la vaca. Entonces de esta mujer coge la pústula de su mano fresca y la inocula a un niño de 8 años llamado James Phipps, que era el hijo de su jardinero, ¿vale? Entonces después de que este niño estuvo unos días con fiebre, se recuperó. Y a los 2 meses, cuando ya este niño estaba muy bien, a los 5 días estuvo bien, a los 2 meses cogió una lección de una persona con viruela y se la inyectó a este niño, y este niño no desarrolló la enfermedad, ¿vale? Con la viruela vacuna que él la había inoculado 2 meses antes, y no tenías que pasar la enfermedad, porque con la viruelización pasaba la enfermedad más grave, riesgo de muerte, antes de que generaras inmunidad. La efectividad de su método. Continuó, hizo varios estudios con más gente, con gente de su pueblo. Por eso las vacunas se llaman vacunas, porque de vaca, vacuna, ¿vale? La palabra es del latín y deriva en vaca. En aquella época, que te inyectaran algo de un animal a una persona dividió a la sociedad científica. Es decir, había científicos, médicos, boticarios, practicantes, enfermeros, que estaban en contra de Jenner, que te iba a crecer cuando te inyectaron la vacuna de la pústula de la vaca, te iba a crecer un cuerno, te iba a convertir en vaca, y había otros que sí lo apoyaban. ¿Qué pasó en España? Pues en España, mientras tanto, el 30 de noviembre de 1803, estamos hablando de inicio del siglo XIX, en esta época la viruela era una enfermedad muy grave y hubo varios brotes en España, ¿vale? Afectaba a ricos y a pobres, y así murieron varios reyes europeos. Es decir, la historia de la aristocracia y de los reyes de Europa viene marcada por la viruela. Y por ejemplo, Luis I de España murió en 1724, un poco antes, fíjate, murió de viruela, y fue el reinado más efímero. Por ¿qué pasaba en esos siglos en España, siglo XVII y siglo XVIII? Que teníamos nuestras colonias en América. ¿Y qué pasó? Pues al igual que llevamos muchas cosas buenas, muchísimas, llevamos también el virus de la viruela, y en los territorios que allí teníamos, pues los virreyes, que eran la gente que gestionaba las colonias, pedían al rey ayuda, porque la gente se moría muchísimo, se moría. Date cuenta que los indígenas y la gente local de allí, las personas que vivían allí, no tenían apenas inmunización de viruela, ¿no? Los que íbamos de Europa hacia América, pues la mayoría o algunos ya habían pasado la viruela. Normal era pasar la viruela en la infancia, ¿vale? Yo la figura
del médico militar Francisco Javier Balmis, ¿vale? Este hombre era de un grupo científico del que apoyaba a Jenner, y en Madrid él vacunaba a gente. Él utilizaba a las vacas, utilizaba la técnica él fue a varias expediciones a México como médico militar, y en 1795 pues se hizo cirujano de cámara del rey Carlos IV. Porque en España fue el que apoyó a Balmis, o eso es lo que se cuenta, para que llevara la vacunación de la viruela a las colonias españolas en el Nuevo Mundo. Y el rey Carlos IV, que llamaban el cazador, ahora os pongo aquí una foto, no sé si os recuerda a alguien, que igual que aquí estamos vacunando, allí también deberíamos de hacerlo. Entonces se forma la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esta expedición es una expedición histórica, única, y fue española. ¿Por qué os cuento esto? Porque ya había intentado de trasladar, pues a través de, por así decirlo, de placas de Petri, de plaquitas, de tarritos de cristal, de llevar vacas. Las vacas se morían en los barcos. No había manera de llevar la vacuna, porque la pústula, recordemos que debería de estar fresca, para que cuando llevaban en tarro veían que cuando vacunaban no era efectivo, la gente volvía enferma de viruela, no creaba inmunidad. Entonces Balmis pensó, ¿cómo lo haría? Pues lo haría a través de niños. Pero claro, que no hayan estado en contacto con la viruela y niños, ¿por qué? Porque no son demasiado viejos. Si tú ya eres más mayor, seguramente has tenido contacto con la viruela, la has pasado, la has tenido o has muerto. Total, que pues se acuñó el término de niños vacuníferos y era lo que mejor respondía a la técnica, los niños de las vacas a un niño y de un niño a otro, ¿sabes? De manera similar que hizo Jenner en su experimento, formando una cadena humana. Es decir, cada 7 o 8 días, cuando el niño ya está terminando de pasar la viruela, esa pústula pasa a otro niño. Entonces, con 22 niños cubrirían el viaje desde España hasta México, que era donde se pensaba de llegar con el barco, y empezar a vacunar a las colonias. Él acompañaba José Salvani, que era de Cervera, que era un médico cirujano español, que le ayudaría y continuaría con estas vacunaciones luego en América. Ahora tenía que conseguir, eran esos 22 niños con los que embarcó. Entonces lo que pensó es que fueran niños huérfanos, y se llevó 6 niños huérfanos, porque en aquella época partían desde Galicia con los barcos. Se llevó 6 niños huérfanos hasta Galicia con la esperanza de encontrar allí a los demás niños. Balmis, el camino que son de Madrid a Galicia con los niños, por eso aquí llega el nombre clave del que les quería hablar: Isabel Zendal Gómez. Ella nació en Ordés, en Santa María de Parada, en A Coruña. Era pobre, fue sirvienta, campesina, y sabe dónde está enterrada, no sabe dónde murió. Sabemos que murió ya en México, pero no sabemos dónde. De eso tampoco sabíamos hasta hace poco su apellido, si era Zendal, Zendala, Zendaya, y en fin. Sabemos ya que sí, que era Zendal. Ella primero trabaja como sirvienta, pero luego empieza a trabajar en el Hospital de la Caridad de A Coruña y se hace directora en el 1800 de la Casa de Expósitos de La Coruña. Huérfano es cuando alguien queda huérfano de padre o de madre o de ambos, pero tienes un hermano, tienes una tía, tienes a alguien. Eres huérfano, pero tienes a alguien. Expósito es que no tienes a nadie, por el precio de 50 reales, ¿vale? 50 reales mensuales en aquella época. Ella era directora, pero era la que se encargaba de cuidar a los niños. Entonces, por 50 reales
cuidabas a un montón de niños que estaban desahuciados, que venían cuanto menos con viruela, que tenías que ponerlo en cuarentena. Parece que esto no ha cambiado mucho, que el sueldo de las personas que cuidan a las personas que están enfermas o que necesitan de cuidado sigue siendo verdaderamente un insulto. Isabel Zendal fue uno de los elementos más importantes de la expedición, aunque es muy poco conocida, pero tenemos la certeza absoluta de que sin ella los niños no hubieran llegado vivos a embarcar con Balmis, que le pidió que fuera con él, que cuidara a esos 22 niños. Y en aquel tiempo una mujer, directora de una casa de expósito, que no tenía apenas relevancia, estaba mal vista en un barco. El barco que partió se llamaba María Pita. Entonces tuvo que darle permiso al rey. El rey dio permiso a Barney, porque antes los barcos tenían que salir con una orden real, de que sí, de que podía llevar a Isabel Zendal, que ella cuidaría de los niños. Y hablamos de 22 niños en un barco en el siglo XIX, de entre edades de 3 a 5, 6 años. Muchos entenderéis que tenéis hijos lo que es tener un niño de 3 años en una casa. Imaginaros a 22 en un barco a cargo de una mujer, rodeada de marineros y militares, porque la mayoría eran médicos militares como Barney o Salvini, lo que podía ocurrir, vamos. Isabel Zendal era enfermera. Fue la primera enfermera en una expedición filantrópica. Es una expedición muy importante y llevó a los niños sanos y salvos a América. Os voy a dejar por aquí una película sobre ella que es muy interesante, donde María Castro hace de Isabel Zendal, que ella también es gallega, y la verdad que es muy bonita la película. ¿Por qué yo quería llegar a este punto de Isabel Zendal, de la expedición filantrópica de la vacuna o de la viruela? Porque la OMS reconoció a mediados del siglo XX a Zendal como la primera enfermera de la historia en una misión internacional. Si la vacuna no llega a todo el mundo, no se crean juntas de vacunas como crearon, no crean una visión de salud pública, de gratuidad. El rey, el médico, Barney, Zendal tenían claro que la vacuna debería llegar a todo el mundo, de cualquier clase social que fuera, y gratis, porque la enfermedad estaba matando a la mayoría de la población. Entonces, en aquel tiempo tenían la visión de salud pública, crearon juntas vacunales donde en cada territorio de las colonias había unos encargados de ir vacunando a todos los niños y niñas de aquella época. La expedición duró casi 10 años, desde 1803, que salió de María Pita, de Galicia hasta México, hasta 1812. Es la única y la última. Isabel Zendal no volvió a España, se quedó allí vacunando y falleció, se cree, en Puebla de Los Ángeles, en México. Isabel Zendal en España no la conoce nadie. A mí me llegó alguna noticia sobre ella cuando estudiaba, después de haber estudiado, pero muy poco. Daros cuenta que la expedición llegó a Canarias, Venezuela, Cuba, México, América Central, Filipinas. Pues sí, antes Isabel Zendal es desconocida, pero en México hay un premio Zendal. Es decir, hay un premio de enfermería Zendal, es un reconocimiento a buenas prácticas enfermeras, a alguien que ejemplifica la profesión. Se crearon la estructura básica de la vacunación, se organizaron juntas vacunales, se calcula que la expedición vacunó a 250.000 niños. El propio descubridor de la vacuna, Jenner, escribió sobre la expedición y él dijo, Jenner, esto lo tengo que leer literal, porque él dijo
que no puede imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y amplio que este. Es una serie a partir de la expedición, del descubrimiento de Jenner, pues acontecen una serie de actos. En 1774 entra en vigor en Alemania la ley de vacunación. En 1865 Pasteur administró la vacuna de la rabia. El mismo año un médico español, Jaime Ferran y Clua, creó la vacuna contra el cólera. En 1890 Emil von Hering y Shifasuro Kitasato crean la vacuna contra la difteria. En 1921 crean la vacuna de la tuberculosis, en fin, y todas las vacunas que a partir de estos años hemos tenido. Fiebre amarilla, 1935, poliomielitis, 1955, con Johann Sal, el sarampión con Hendel en 1960, la rubeola con Selle en el 62, la hepatitis B en el 79. Después de todo lo que hemos visto, la virolización inglesa de Mary 1721, el invento de Jenner en 1796, la expedición de la vacuna en 1803, voló el invento. Isabel Zendal, ya lo último que voy a decir, es que conocí a esta mujer de oídas, pero una profesora mía, que es gallega, me la volvió a poner en el camino. Y gracias a Noela, que se llama esta profesora, pues he investigado un poco más y son efectivas. Las vacunas han salvado millones y millones y millones de vidas. Y voy a terminar con el lema de Enfermería en México, que sería el lema, por lo visto, que decía Isabel Zendal, que creo que la situación que de todo es conocida viene al pairo y viene para decirlo. Sacrificio sin esperar gloria. Acordémonos que sin Isabel Zendal esos niños nunca hubieran llegado a América, nunca hubieran vacunado a tantas personas, nunca hubiera llegado la vacuna a Asia y no estaríamos hablando de ningún tipo de curación de la viruela ni de tantas investigaciones posteriores. Os dejo algunos enlaces, cualquier duda me la podéis preguntar. Y aquí tenéis varias infografías de la OMS donde dicen que las vacunas funcionan, que las vacunas curan y que el no tenerlas te hace reflexionar sobre la importancia de esto. Muchas gracias.